con Cristo. Hoy yo quiero vivir con Cristo. Hoy yo quiero morir con Cristo. Quiero ser. El día que cumplió los 18 años, un joven se acercó a su papá y le dijo lo siguiente: papi, tengo 18 años, cuando me saque la licencia, ¿puedo usar tu carro? El papá lo miró y le dijo lo siguiente: hijo, uno tiene que ser adulto para manejar un carro, y tendrás que mostrarme que has alcanzado un buen nivel de madurez si te voy a entregar esa responsabilidad. Y continuó diciéndole lo siguiente: en primer lugar, tus calificaciones en el colegio tienen que subir, son muy bajas. En segundo lugar, tendrás que leer la Biblia cada día. Finalmente, tendrás que cortarte el pelo. La melena que traes se te ve horrible. El hijo comenzó a cumplir con los requisitos que le había puesto su padre. Sin embargo, había uno que no quería cumplir, no quería cortarse el pelo, nada del mundo. Cuando llegó el reporte de la escuela, se lo llevó a su papá con una sonrisa y le dijo: mira papi, mis calificaciones son muy buenas, ahora me vas a dar permiso para usar tu carro. El padre le respondió: bueno hijo, tus calificaciones han subido mucho y te felicito por aquello, pero ¿has leído tu Biblia? Su hijo le replicó y le dijo: sí papi, todos los días me la he puesto a leer. Su padre le dice: magnífico hijo, ya casi has llegado, te falta poco, ¿cuánto te vas a cortar el pelo? Pues mira papi, yo no entiendo por qué me tengo que cortar el pelo. Jesús tuvo el pelo largo, ¿no? ¿Por qué me lo tengo que cortar yo? El padre lo miró y le respondió lo siguiente: es verdad que Jesús tenía el pelo largo, pero también Jesús no tuvo carro, él siempre caminó. Así que, dado que deseas imitar a Cristo en todo, imítalo también en lo de sus largas caminatas. Sabemos que los hijos inventan cualquier cosa, hermanos, para tratar de salirse con la suya. Hay que ser muy listos, como lo fue aquel padre, para poder responder a sus argumentos. Pero no solo hay que ser muy listos para saber responder a todas estas argucias que muchas veces ponen nuestros hijos, sino que hay que ir más allá, hay que saber criarlos. Porque que yo sepa, no se crían solos, ¿sí? Todos estamos de acuerdo en que nuestros hijos no se crían solos. Y de hecho se han escrito infinidad de manuales de crianza para los hijos, y por supuesto se seguirán escribiendo muchos más. Hay países en Europa donde los hijos tienen ventajas sobre los padres, en el sentido de que las leyes de estos países favorecen la conducta de los hijos, protegiéndolos más allá de lo que es normal, como de hecho también ya está sucediendo aquí, en este país. ¿Qué hacer entonces? ¿En qué basarse para criar a nuestros hijos? Bueno, hay tantas cosas, manuales, leyes que se han escrito, y esta es la razón por la cual nosotros, los discípulos de Cristo, debemos buscar con todo el empeño que nos sea posible las luces orientadoras de la palabra de Dios, a fin de tener presente todo lo que nuestro buen Padre Celestial nos dice de la manera cómo se debe de criar a los hijos. ¿Cuál es el plan divino para la crianza de los hijos? Es lo que vamos a ver el día de hoy, con la luz obviamente de la palabra de Dios. Primero tratemos de responder algunos interrogantes acerca de la crianza de los hijos. ¿Cómo criar a los hijos? La primera interrogante. Decía hace un rato que en los últimos años las casas editoras han publicado algunos libros muy interesantes sobre la crianza de los hijos. Y no se puede negar de ninguna manera, en forma absoluta, el valor que algunos de estos libros tienen. Algunos de estos libros son muy válidos. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos el libro inspirado, donde encontramos las formas y maneras de cómo criar correctamente a nuestros hijos. Ese libro es la Biblia.
Veamos justamente lo que el apóstol Pablo menciona al respecto de cómo criar hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense, aquí el apóstol menciona tres cosas. Por un lado menciona el no provocar a ira a los hijos. ¿Y de qué manera puede un padre provocar a ira a sus hijos? Básicamente por su testimonio en cuanto a las maneras de proceder. Hay muchas veces que los padres damos mal testimonio a nuestros hijos en nuestra manera de proceder. Por ejemplo, si un hijo ve que su padre hace un compromiso y no lo cumple, y de paso a la persona que no lo cumple, conoce y sabe que se trata de una familia cristiana, eso va a producir enojo en su hijo. Porque los hijos normalmente, los jóvenes, están siempre cuidando la imagen que dan ante las demás personas, ¿no? Bien, y esto se da porque va a ver este hijo a su padre como un elemento negativo que no hace bien a la causa del evangelio por el mal testimonio que está dando, ¿sí? Y otra manera también que sería provocar a ira a sus hijos es la forma inadecuada en la que muchas veces castigamos o disciplinamos a nuestros hijos, ¿sí? Castigos humillantes provocan ira en los hijos, y esto debe evitarse por todos los efectos y consecuencias que traen más tarde. Por otro lado, el apóstol Pablo también menciona no solamente no provocar a ira a nuestros hijos, sino menciona la disciplina. La disciplina es un conjunto de normas que rigen una actividad o una organización, ¿no? La disciplina, en realidad, es vinculante, tiene relación con todo lo que sea formación, instrucción, enseñanza, o las maneras en que uno va a impartir justamente una formación, una instrucción o una enseñanza. Pero cuando nosotros pensamos normalmente en la palabra disciplina, casi siempre lo que se nos viene a la mente es la idea de una disciplina militar, es decir, de todo ese conjunto de castigos y otras formas similares mediante los cuales se expresa una disciplina militar. Pero la disciplina militar no es la que recomienda el apóstol Pablo cuando habla de disciplina, sino que es más bien la vida o la idea de vivir en orden, ¿sí? Manifestando obviamente una buena conducta y diciendo y haciendo las cosas correctamente. No solamente hay que decirlas, sino hacerlas. La disciplina también se transmite por medio del ejemplo, en otras palabras, ¿sí? Un padre disciplinado y ordenado influye de esta manera en sus hijos para que ellos sigan este ejemplo al verlo en ellos. Y entre las muchas cosas, por ejemplo, que nos indica el libro de Proverbios con respecto a la disciplina, tenemos que, por ejemplo, es una enseñanza, la disciplina es una enseñanza divina, es algo que nuestro Padre nos ha enseñado. Miren lo que dice Proverbios capítulo 29, el versículo 17. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo, es una enseñanza divina. También el libro de los Proverbios, en el mismo capítulo, nos indica, por ejemplo, que la disciplina va a permitir formar hijos sabios. Miren lo que dice el versículo 15 de Proverbios 29. El versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bien, otra cosa que leímos en Efesios 6, el versículo 4, que también menciona el apóstol Pablo, es sobre la amonestación, ¿sí? La amonestación obviamente que tiene que ser basada en la palabra de Dios. Una amonestación es una advertencia o un llamado de atención que se da sobre un error o sobre una falta. Las amonestaciones a los hijos deben de ser siempre bíblicas, hermanos, porque de esta manera ellos se van a dar cuenta que es Dios quien nos amonesta, pero usando como instrumento a nuestros padres. Nos amonesta a través de nuestros padres. Por ejemplo, si
los padres llegan a ver en sus hijos una mala conducta o un mal comportamiento, hay que leerles lo que dice la palabra de Dios para que se den cuenta que la amonestación de sus padres es lo que en realidad Dios manda en su palabra. Esa es la manera de amonestar. Y de hecho, también en el libro de los Proverbios hay mucho material que los padres podemos usar para poder amonestar a nuestros hijos. Entonces, fíjense bien que para poder criar de una manera correcta a nuestros hijos, no solamente se necesita de disciplina, sino también de la respectiva amonestación del Señor, basada en su palabra. Estas dos cosas, disciplina y amonestación, son muy importantes en la crianza de los hijos. Ahora respondamos a otra pregunta. ¿Cómo instruir a los hijos en los caminos de Dios? ¿Cómo instruir a los hijos en los caminos de Dios? Y para responder esta pregunta, bien vale la pena mencionar cómo hacían los antiguos hebreos con sus hijos. Leamos Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 6 al 7. Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, ¿en qué momento, qué hay que hacer para incluir a nuestros hijos en los caminos de Dios? Siempre estar explicando, constantemente hablándole de la palabra de Dios. Fíjense que justamente el versículo 7 nos lleva a la conclusión de la importancia que tiene la instrucción de nuestros hijos en las verdades de Dios, en la palabra de Dios, puesto que esto es esencial y fundamental en un hogar cristiano que aspira obviamente a darle lo mejor a sus hijos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo comenzar esta tarea de criar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos? El proverbista nos responde esta pregunta. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. En otras palabras, es desde pequeño, desde niño, cuando hay que ayudar a nuestros hijos a descubrir el camino, a descubrir la senda para la cual fue creado, la senda que conduce obviamente a nuestro Padre Celestial. De hecho, existen muchos testimonios de hombres y mujeres ya adultos que recuerdan, por ejemplo, la manera como sus padres les enseñaron a memorizar los versículos de la palabra de Dios, que en su momento, en los momentos más difíciles de estos hombres y mujeres ya adultos, les fueron muy útiles, ¿sí? Recordando aquellos versículos. La lectura de la palabra de Dios, en otras palabras, en un hogar cristiano, debe ser algo también esencial y fundamental, hermano. Estas son costumbres que no se deben de olvidar nunca, porque de esta manera, si desde niño se lo comienza a incluir en la palabra de Dios, estas cosas van a quedar impresas, impregnadas en la mente y en el corazón del niño. Y de tal manera que aun cuando ya sea adulto, aun cuando pasen los años, justamente en los momentos más difíciles, en las situaciones más adversas, aquello que alguna vez quedó sembrado en el corazón de este niño, justamente va a salir a flote, porque son cosas que nunca se olvidan. Bien, veamos entonces ahora dos ejemplos bíblicos de lo que implica hacer una mala crianza a sus hijos, de tener una buena crianza, ¿sí? Veamos primero un hogar en el cual, un ejemplo de amonestación de un hogar por haber criado mal a sus hijos, y es el hogar de Elí. Pero antes primero aclaremos algo. ¿Qué es tolerancia? ¿Sí? La tolerancia es una palabra que lamentablemente se le emplea muy mal en nuestros días, ¿sí? Por ejemplo, se dice que la mejor forma de vivir en paz y en armonía, todos juntos, sin ningún problema, por todo el mundo, es tolerándonos las cosas que hagamos, ¿sí? Inclusive hay una secta religiosa que se llama Nueva Era, que está basada precisamente en la tolerancia. Y dentro de este movimiento religioso, todos completamente, absolutamente todos son bien recibidos, todos son bien aceptados, ¿sí? Porque nadie se pregunta quién es el que está al lado, qué hace, en quién cree, no interesa, ¿sí? Allí se acepta a todo el mundo, sin que nadie se preocupe por su vecino. Este es el gran mundo de tolerancia que hoy se recomienda por todas partes.
Pero la verdad es que tolerar es aceptar como bueno lo que es malo. Eso es tolerar. Tolerar es aceptar como bueno lo que es malo. Lo bueno obviamente es obvio aceptarlo porque es algo que nos puede beneficiar y es algo correcto. Pero tolerar lo malo no tiene sentido, ¿sí? Porque es malo y además porque está prohibido aún por nuestra propia conciencia. Por lo tanto, la tolerancia siempre va a ser mala y este fue el pecado del sacerdote Elí. Este justamente fue el pecado del sacerdote Elí. El sacerdote Elí parece haber sido un padre complaciente que tenía una idea equivocada de lo que en realidad es expresar amor a sus hijos, ¿sí? Cabe mencionar que Elí siempre estaba presto, siempre estuvo presto para ver los errores y las equivocaciones de los demás, de los otros. Tal como sucedió, por ejemplo, cuando vio a Ana, que oraba en su desesperación y él la tuvo más bien por una persona ebria. Recordemos aquel pasaje bíblico. Primer libro de Samuel, capítulo 1, los versículos del 13 al 14. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Fíjense, Elí siempre fijándose en las equivocaciones o en los errores de otros. Sin embargo, no tenía esta misma conducta con sus hijos, ¿sí? Porque miraba todo lo que ellos hacían, mas nunca les llamó la atención, mas nunca los estorbó por estos malos hechos, nunca los castigó por la mala conducta que ellos tenían. Y esta clase de actitud que tienen los padres, esta clase de padres así que todo le permiten a sus hijos, no habla bien a favor de ellos en ningún momento. Antes, por el contrario, lo señala como un mal padre, ya que está permitiendo que sus hijos caigan en precipicios y se sigan destruyendo con el aval de su progenitor. Elí tenía a sus hijos y la palabra, veamos lo que nos menciona la palabra de Dios acerca de las cosas que hacían los hijos de este sacerdote. Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían por todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Por ejemplo, los hijos de Elí eran atrevidos. Pues una de las cosas que les gustaba hacer era que hacían lo que les venía en gana con los sacrificios que el pueblo traía para ofrecerle a Dios. Y además, como menciona el versículo que acabamos de leer, dice que dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo. Y esto seguramente lo hacían de manera pública y abierta. De esta forma, todos se daban cuenta de esta mala conducta. Actuaban como impíos los hijos de Dios. Y así lo menciona la palabra de Dios. Fíjense lo que expresa el versículo 12 del primer libro de Samuel, el capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, los hijos de Elí no eran convertidos a las verdades de Dios. Y esto hace más grave el asunto, puesto que Elí aún así los toleraba. Ahora vale a hacer una pregunta, ¿no? ¿Él amonestaba o no a sus hijos? ¿Les hablaba fuertemente por esta conducta? Según lo que nosotros podemos leer en la palabra de Dios, no era así. Miren lo que se expresa en el versículo 23 del segundo capítulo del primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Cualquiera que lee este versículo se puede dar cuenta que aquí no hay ninguna amonestación, ¿sí? Sencillamente les está haciendo a modo de pregunta, les está diciendo a modo de pregunta lo que todos comentan. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Simplemente una pregunta. En ningún momento hay algún tipo de amonestación. Y aunque, fíjense, de seguro Elí no aprobaba esta mala conducta,
el modo en que decía estas palabras, lo único que hace suponer es que toleraba lo que sus hijos practicaban. Y esta es la triste realidad, hermanos, de aquellos padres que tratan sin disciplina a sus hijos. ¿Sí? El ir por tolerar la mala conducta de sus hijos los llevó a su propia decisión, y a la decisión del mismo sacerdote. Veamos ahora el ejemplo de un hogar en la crianza de los hijos que fue buena, el hogar de Timoteo. ¿Sí? Y en primer lugar hablemos de la influencia espiritual de su madre. Pero antes también hagamos una pequeña aclaración, ¿no? No es verdad, hermano, que la influencia es invisible, como hay algunas personas que lo afirman. ¿Sí? Hay algunas personas que piensan que cuando uno ejerce influencia es algo invisible, que no se ve. La influencia entra por el sentido de la vista. Es decir, normalmente somos todos influidos por lo que vemos. Esa es la manera como nos dejamos influenciar. Siempre nos dejamos influenciar por lo que vemos. De manera que decir que que es invisible la influencia no es hablar con absoluta verdad. Entonces, cuando hablamos de la influencia de la madre de Timoteo, es decir, Eunice, y de su abuela, Loida, en la vida de este joven, estamos pensando en lo que él veía, es decir, en el ejemplo que daban estas mujeres a este niño y a este joven, cuando ya lo fue. Timoteo creció oyendo las instrucciones de las Sagradas Escrituras que le daban su madre y su abuela, pero también vio lo que ellas hacían, porque lo vio, ¿sí? Vivían estas señoras, tanto la madre como la abuela de Timoteo, vivían lo que ellas enseñaban. Leamos lo que dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, los versículos del 3 al 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, los versículos del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense que Eunice, la madre de Timoteo, podría ser considerada como una madre ejemplar, una madre cristiana ejemplar, ¿sí? Aunque parece ser que esta mujer estuvo casada con un hombre que no era de su misma fe, sin embargo ella supo criar y orientar correctamente a su hijo en las verdades del Señor. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Hechos capítulo 16, versículo 1. Hechos 16, 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Por qué Eunice se casó con un gentil? ¿Sí? Según lo que acabamos de leer justamente en el versículo, podemos deducir que Eunice no era cristiana cuando se unió a un hombre griego, ¿sí? Sino que era judía. Fíjense que dice que era judía creyente. Y según nos relata la palabra de Dios, de hecho hubieron algunos judíos que se casaron con gentiles, se unieron con gentiles. Entonces, lo que verdaderamente ocurrió es que Eunice se unió con un griego cuando no era creyente en el Señor Jesús todavía. La Biblia dice que tanto Eunice como su abuela Loida influyeron a este niño en las verdades de Dios, y no solo hicieron esto, sino que influyeron en su vida con su actual diario, con todo lo que ella hacía diario, corroborando todo lo que le enseñaban para que él llegara a ser un verdadero siervo de Dios. Hermanos, hay muchas personas que piensan que el trabajo de salvación de un niño es una tarea simple. No lo es, ¿sí? Porque fíjense, si a una persona adulta hay que seguirla instruyendo en la fe, una vez que ha aceptado al Señor, hay que seguir instruyendo hasta que crezca en el Señor. Imagínense en un niño, ¿sí? En un niño se requiere de un seguimiento intenso, riguroso, por algún tiempo,
hasta que este niño dé señales inequívocas de haber nacido de nuevo. El trabajo es arduo y hay que empezarlo desde niño. Timoteo, hijo de Eunice, fue a quien más tarde el apóstol Pablo encontró cuando él estaba reclutando justamente jóvenes para el ministerio y vio en este joven, en esta persona, a alguien ideal para el ministerio y por esta razón lo incorporó a su grupo. Cuando Pablo buscaba colaboradores, probablemente el nombre de Timoteo le fue sugerido. Y no obstante, el apóstol hizo lo que es correcto en estos casos, ¿sí? No solo recibió información de las personas que vivían alrededor de Timoteo, es decir, de sus familiares, sino que también habló con aquellas personas que lo conocían y de quienes también recibió las mejores recomendaciones, las mejores alabanzas, elogios sobre Timoteo. De hecho, la verdadera conversión de este jovencito queda plenamente corroborada en las palabras que aparecen en Hechos 16, el versículo 2. Miren lo que dice Hechos, capítulo 16, versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fijémonos que los que daban buen testimonio de Timoteo no eran solamente su abuela y su madre, sino que las personas que lo habían visto crecer entre ellos también daban buen testimonio. Y esto definitivamente fue dirimente para que el apóstol Pablo lo uniera a su grupo. Porque se trataba de un joven valioso que iba a trabajar de manera incansable en el servicio al Señor, ya que todos los conocían y alababan y mencionaban el nombre de él como algo especial. Lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de lo que hicieron la madre de Timoteo y su abuela está relacionado justamente con la instrucción de la palabra de Dios. Es decir, que estas dos personas no perdieron tiempo esperando a que el niño creciera, sino que aprovecharon todo momento desde el niño para instruirlo. Y ese es justamente el gran mandamiento que nosotros leímos en el libro de Deuteronomio. De esta manera Timoteo creció en un ambiente cristiano y dentro de esas condiciones su vida fue influida poderosamente tanto por su madre y por su abuela. Y fue influida en base a las poderosas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y ese fue el alimento diario que él recibió para el desarrollo de su vida espiritual. Hermanos, en esta mañana hemos hablado o hemos desarrollado o solventado algunos interrogantes acerca de la crianza de nuestros hijos, como por ejemplo, cómo criar a nuestros hijos. Y según la recomendación del apóstol Pablo, él nos decía que hay que criarlos en disciplina y en amonestación en el Señor, no provocándolos a ira. También hemos dado respuesta a aquel interrogante de cómo instruir a los hijos en los caminos del Señor, constantemente enseñándoles la palabra de Dios. ¿Y cuándo comenzar esta tarea? Desde niños. Y hemos visto también las consecuencias, las secuelas que dejan aquellos hogares en los cuales se crían mal a los hijos, como el hogar de Eli, y aquellos en los cuales se cría bien a los hijos, como el hogar de Timoteo. Muchos padres desean ayuda inmediata para los problemas de la vida diaria. Por ejemplo, de seguro todo padre busca qué hacer ante los berrinches de su niña. ¿Por qué llora? ¿Qué hace? ¿Hay algún manual que diga cómo hacerlo callar? Ante los desórdenes de la forma de comer, no come, no quiere comer, ¿qué hacemos? ¿Sí? Frente a los obstáculos en las comunicaciones, ya van creciendo, ¿cómo hago que mi hijo me entienda? Ante las discusiones a la hora de ir a la cama, no quieren irse temprano a dormir, ¿cómo hacer para que su hijo se vaya a dormir temprano? Y un sinfín de contrariedades más, ¿no? Estas preocupaciones, hermanos, son muy válidas, pero no deberían de oscurecer otras necesidades y cuestiones más importantes como las espirituales. Porque si nosotros enfocamos toda nuestra atención exclusivamente sobre estos problemas prácticos, es probable que estemos descuidando las cosas espirituales. Es probable que estemos descuidando los principios y objetivos del plan divino sobre nuestros hijos. Debemos entonces empezar por reconocer que la familia es una institución sagrada, hermano, ¿sí?
Y aunque no podemos descuidar, nadie está diciendo aquí que no atienda en las cosas del día a día a su hijo, no debemos descuidar los asuntos de la rutina diaria, no podemos ni debemos olvidar que es Dios quien nos ha dado la pauta o el diseño para la vida de una familia. Él fue el que instituyó a la familia, ¿sí?, como núcleo de la sociedad. Y en toda la escritura, la familia es central para su obra en el mundo. Es responsabilidad entonces de los padres el edificar la familia que Dios le ha dado. Es responsabilidad de los padres. Y es cierto que las lecciones de que si su hijo viene a la escuela dominical, viene aquí a los cultos, a las predicaciones, es cierto que esto contribuye de manera provechosa en la vida de nuestros hijos. Sin embargo, esto resulta ineficiente si los padres no tomamos la responsabilidad de criarlos y formarlos en el Señor. Criar hijos, hermanos, no es solamente darle techo, darle ropa, darle comida, darle educación, sino que los padres debemos de preocuparnos de inculcar a nuestros hijos valores, de inculcarles actitudes, de inculcarles todo lo que tenga que ver para que sean personas responsables y se estén formando de acuerdo al plan que Dios tiene en la vida de cada uno de ellos. Ser padres, hermanos, es un trabajo, es un ministerio, es un servicio a Dios, es un privilegio, hermanos, porque estamos trabajando para el Señor. ¿Y qué objetivos tiene este servicio que damos nosotros como padres, este servicio a Dios? En primer lugar, tiene como principal objetivo que tengan una relación personal con Dios. Eso hay que lograr en nuestros hijos, que tengan una relación personal con Dios. Es decir, hay que guiarlos desde pequeños a relacionarse de una manera íntima y permanente y directa con Dios. Deben de crecer con la conciencia de que el rey del hogar no es mi papá, la reina del hogar no es mi mamá, el rey del hogar es Cristo. Hay que incentivarlos a agradar y a honrar al Señor. Hay que enseñarles a orar en sus palabras. Algunas veces obligamos a nuestros hijos a que por el último digan las mismas palabras que nosotros. Hay que enseñar a nuestros hijos a orar en sus palabras. Otro objetivo que debemos nosotros buscar en este servicio a Dios, que es el de criar a nuestros hijos, es el de contribuir al desarrollo del sentido de responsabilidad que deben de tener, obviamente con una sólida base moral. Es decir, tenemos que ayudarles a tener dominio propio, tenemos que ayudarles a controlar sus sentimientos y sus emociones y aprender a subordinar sus intereses a los intereses de Dios. Hay que enseñarles a subordinar sus intereses a los intereses o a las cosas del Señor. En tercer lugar, debemos darle una formación social. Esto es, debemos enseñarle a que se desenvuelva en forma correcta y agradable con los demás. Debemos enseñarle a que desde pequeños deben aprender a respetar a sus padres, deben aprender a respetar a sus mayores, deben aprender a sujetarse a las autoridades, deben de aprender a vivir en el temor de Dios. ¿Y de dónde podemos nosotros sacar todas estas enseñanzas? Se van a preguntar ustedes, ¿no? Supuestamente entonces deberíamos de leer algunos libros para esto. No, hermano, todo esto lo sacamos de la palabra de Dios, porque en ella está exhortación y enseñanza para cada una de estas cosas. De hecho, Pablo ya lo dijo, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres que no practican la disciplina, que no corrigen a sus hijos, que se hacen de la vista gorda a sus ofensas, que les dan todo lo que quieren a sus hijos, que les solapan todo. Estos padres están criando hijos egoístas, hijos rebeldes, que más tarde les van a dar tristeza y vergüenza a ellos mismos. En cambio, los padres que crían buenos hijos son aquellos que andan, ellos, los padres, andan en el temor de Dios, aquellos que andan por fe, aquellos que cumplen lo que dice la palabra de Dios. Y después, con toda la autoridad, pueden ellos mismos mandar a sus hijos a que hagan lo mismo. Que sea nuestro buen Padre Celestial dándoles la sabiduría que necesitamos para criar a nuestros hijos
en el temor del Señor. Con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo.